Isaías 49:10. Estamos aquí parados sobre este texto. ¿Se acuerdan ustedes que este texto dice que Dios tiene un propósito y lo va a cumplir? Dios desde el vientre de la madre nos llama, nos aparta, nos escoge, nos salva, y en ese transcurso de la vida nos está perfeccionando como una herramienta especial para hacer una obra especial. Y que más allá de la salvación con la cual estamos completos, me llevan la idea que esto lo hemos tratado bastante. Estamos completos en Cristo Jesús, con la salvación estamos completos, no podemos añadir nada porque no proviene del hombre, sino que es don de Dios. La salvación es don de Dios, ¿listo? Y en ese transcurso de ir a la eternidad, Dios se muestra misericordioso, que nos guía. ¿Alguien se acuerda qué más hace Dios? Nos guarda, nos oye, nos suple. Son 15 bendiciones que hemos conseguido en este texto. Y el domingo pasado hablábamos de este texto. Vamos aquí al texto. El cual tiene de ellos misericordia. Y esa misericordia de Dios, que se acuerdan que hablábamos de la palabra 33-35 del diccionario Strong, que es kabat, que es, ¿alguien se acuerda de qué hablábamos de esa misericordia? Que tiene que ver con las vísceras, con un amor profundo, un amor visceral que mueve a Dios, algo inexplicable que sacude la misma esencia de Dios, que es capaz de activar la gracia. Bueno, eso ya lo vimos. Volvamos al texto, Chequina. Rachan. Por misericordia se llevan dos acciones. Estas dos acciones están sobre la base de la misericordia de Dios. ¿Cuáles son? Los guiará y los conducirá. Esto guiar y conducir es antes o después de la salvación. Somos escogidos, somos elegidos y Él nos trae. No nos da la libertad de venir, sino cuando nos dimos cuenta, amanecimos en el rebaño. ¿Sí me llevan la idea? Bueno, y una vez amanecimos en el rebaño nos da una brújula. Y aún hay habemos quienes teniendo el mapa, lo torcido de nuestra antigua naturaleza nos quiere sacar del camino. Pero Dios en su misericordia comienza a guiarnos y a conducirnos. ¿Se acuerdan ustedes que el maestro habló de esto? Una es voluntaria, ¿cierto, maestro? Y la otra, ¿cómo es la otra? Obligatoria. Para esto te traje, para este tiempo naciste. No que fue que ¡pum! Lo establece, no da tiempo. Mis hermanos, esto. No quiero ser tan esquemático en esto, pero quiero que entendamos esto. En el verso 7 dice que Dios no mueve la santidad. Fuimos salvos para llenar el requisito de su santidad. Nos perfeccionó y nos santificó para presentarnos a sí mismo como una iglesia pura y sin mancha. Para llenar el atributo de los requisitos de la santidad de Dios. ¿Listo? Dios te quitó lo feo, te lavó, te transformó, te redimió para presentarlo como una novia. ¿Me llevan la idea? Esto está en el verso 7 y ya lo estudiamos. Bueno, y entonces su santidad lo llena todo. Desde el inicio de la creación, Dios es santo, hasta el final de todos los tiempos Dios es santo. Juan 4:8 por allá dice, ¿se acuerdan ustedes que Juan le dice a la iglesia, hijitos, el que no ama, puedo estar equivocado en el texto, pero ayúdenme con el texto, primera de Juan 4:8, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor, la naturaleza de Dios es amor. En Dios impera la santidad. Hagamos de cuenta que hay otro sticker. La naturaleza de Dios, ¿cuál es? Amor. Después, y aquí voy a hacer un paréntesis, viene la misericordia entrañable de Dios. Nosotros no conocemos eso.
La Biblia, cuando la Biblia dice los hombres, y cuando la Biblia dice en boca de David, es que los hombres no conocen de misericordia. No es que usted no pueda tener misericordia, como dice Isaías 49, 15, si mal no estoy. Aunque la madre se olvidara del fruto de su vientre, volvería a tener misericordia de ustedes. O sea, hay una misericordia que tienen a mamá, ¿sí me hago entender? Pero no conocemos cuál misericordia. La misericordia, como Dios pudo salvarnos siendo malos. Porque aún la misericordia de la mamá, vimos el domingo pasado, tiene un límite. ¿Se acuerdan? Que lo dice Isaías 49. Pero su misericordia, y nosotros, ¿qué vemos realmente de la naturaleza y los atributos de Dios? Su gracia. De tal manera amó Dios al mundo que lo movió, su amor, que dio a su Hijo unigénito. Esta es la parte de la gracia. Él lo dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, esta es la parte de que el Espíritu Santo está moviéndome a mí. No se pierda. No se pierda, mas tenga vida eterna para satisfacer su santidad. ¿Me llevan la idea? Bueno, pero yo que veo que me llevan a Cristo, esta pantalla que yo veo, discúlpeme el término de Dios, es su gracia. Soy salvo. Usted sabe qué pasó en el cosmos, en el universo, en la creación, en el corazón de Dios, para que usted fuera salvo. Cristo, hablando en el libro de Isaías, dice, ¿a quién irá por ellos? Cristo dice, envíenme a mí, yo iré. O sea, ¿qué pasó ahí? Despojarse de su deidad, de su eterno poder y deidad para pagar por usted y por mí. Como dijo Pablo, yo el primero de todos los pecadores. Esto no lo podemos explicar, pero eso es gracia. ¿Qué es lo que puedo ver yo en la cruz? Gracia. ¿Qué es lo que puedo ver todos los días que Él no me paga conforme a mis obras, sino conforme a su misericordia? Gracia. Me da lo que no merezco. Pero, ¿qué motiva a que Cristo ya ha venido? ¿Cuánto es 16? Porque nos amó. La naturaleza de Dios hace que su gracia pueda llegar a los hombres. Pero entre ese amor y esa naturaleza hay una dinámica, hay algo que es la misericordia. Lo que toma de la naturaleza del amor de Dios y coloca la gracia de frente a una raza caída es la misericordia entrañable de Dios. Yo no puedo ver la evidencia de la salvación en Cristo Jesús, es su gracia. No sé cómo me salvaron, pero soy salvo, punto. No sé cómo me eligieron, pero soy salvo, punto. Gracia, no es inexplicable. Gracia inexplicable en la cruz del Calvario para el primero de todos los pecadores, usted y yo. ¿Listo? Pero ¿qué movió el amor de Dios a la praxis? Su misericordia. Y esta misericordia es inentendida. Bueno, ahí quedamos. Ok, ese era el texto, ¿sí? En este texto él dice, los voy a guiar por gracia y los voy a... los voy a guiar por misericordia, los voy a guiar y los voy a conducir. Esta parte ya la vimos, a manantiales de agua. O sea, desde que nacemos en la cuna espiritual, cuando aceptamos a Cristo, que nos llevan ahí, a ese punto, nos amaban a la cruz, nos obligan a confesarlo, el Espíritu Santo trata con nuestro corazón, comenzamos a dar pasitos. La gracia nos salvó, la gracia fue activada por su misericordia, y su amor fue el motivo fundamental. Eso quedó detrás de la cruz. Y comienzo a caminar, y en ese caminar con Cristo necesito misericordia, que me guíen y me conduzcan hasta la eternidad. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y nos guiará más allá de la muerte. En el Salmo 48. En toda la vida vamos a ser objetos de misericordia. Toda la vida seremos objetos de misericordia. Ojo, cuando usted compre su carro y diga, Señor, bendiga este carro.
un día de estos se estrella, el Señor no tiene objeto de misericordia un carro. El Señor bendice mi negocio, ¿lo han visto? El objeto de la misericordia de Dios es nosotros, su alma. ¿Me hago entender? Si en mi negocio le va bien, Dios quiere que el negocio sea más bonito, más santo. ¿Qué quiere? ¿A quién bendice el Señor? ¿Sí me hago entender? Si el negocio no es sino un instrumento para Dios bendecir. Dios bendiga mi carro, usted no lo vuelva a colocar por ahí. Dios no bendice su casa, bendice su hogar, y con el hogar bendice al papá, a la mamá, a los hijos. Porque nosotros somos el objeto de la misericordia de Dios. Por eso no hay cielo para los perros. Ay, que Dios lo tenga en su gloria a Pepito. No. El objeto de la misericordia de Dios son la raza humana. ¿Sí me hago entender? Bueno, vamos más allá. Y Él nos va a guiar. Pero ¿cuál es el sentido si ya me salvó? ¿Por qué me sigue mostrando misericordia? Yo sigo estando vivo. O sea, ¿cuál es el sentido? Si ya soy salvo, no podría partir y se acabó la película y deja de sufrir. Como dicen por ahí, pare de sufrir. ¿No le parece a usted más breve la historia? ¿Cuál es el sentido de que su misericordia me acompañe? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer mientras mi amado viene? ¿Qué es? ¿Y por qué me muestra misericordia? Como a la reina Esther, mientras iba a ser presentada al rey con aceites aromáticos, y cualquiera dice, wow, aceites aromáticos. Delicioso. No, esos aceites aromáticos eran para quitarle los pelitos que le estaban desbordando por fuera de la piel. Era olor fragante que ya estaba limando. Es el Espíritu Santo en nuestro corazón así. Y en esos tratos Dios nos muestra misericordia. Mira, hermanos, cuando en Génesis 32:10, cuando Jacob viene a encontrarse con Esaú, y Esaú lo quería matar, porque la justicia lo estaba visitando. El amor de Dios tiene 3 factores: justicia, gracia y misericordia. Esto ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Dios es justo conmigo y me sigue amando cuando me paga de acuerdo a mis obras. Me sigue amando cuando me deja ver el fruto de mis acciones, de mis decisiones. ¿Él me sigue amando? Sí. La justicia un día visita a Jacob. Dice, yo soy menor que todas las misericordias y la verdad con que has tratado a tu siervo. En un momento en que estaba frente a la muerte, le dijo, Señor, yo soy menor que todas tus misericordias. O sea, yo no entiendo de esto. ¿Por qué me puedes amar a mí? Era el niño pechichón de la casa, el consentido, el que no trabajaba, el que esperaba que el hermano casara, el que formaba pleitos entre Isaac, entre el papá y la mamá. Se aprovechaba del hermano mayor. Su nombre era usurpador. Era un hombre grande, ya pasando los 20 años, y hacía pataleta y la mamá lo consentía. Mejor dicho, podía ser la fotografía suya y mía. Pero él no entendía por qué la misericordia de Dios lo visitaba. Es lo que ustedes los abogados llaman el nexo causal. El nexo causal, la fuente es el amor. Pero ese nexo causal para que la gracia sea derramada era la misericordia. Y él no entendía ese nexo causal. Esa forma, ¿por qué me sigue amando si yo soy malote? ¿Por qué me sigue dando oportunidad si yo me he revolcado con los cerdos? Él dice, no entiendo. Esta misericordia desborda mi entendimiento. Miren, hermanos, cómo lo diría bien el Salmo 119. Quiero llevarlos allí al Salmo 119. Primero, que nos visita en su amor es la misericordia para ser salvos. Y esa misericordia comienza a operar una transformación en nosotros,
que comienza desde la cruz. Y comienzan a suceder esta serie de cosas. Salmo 119, 33, por favor. David dice, enséñame, ¿sí lo ves? Enséñame, esa misericordia comienza a enseñarlo. En el 34, por favor, dice, dame entendimiento. La misericordia de Dios comienza a darle entendimiento, nos enseña en el camino. Una vez estás en el redil, Dios comienza a darte entendimiento. Mire que en el 35 dice, guíame por la senda de tus estatutos. Dios comienza a trazarnos un camino. Antes usted quería ser era cantante de rap, ahora quieres tener una familia quieta y piadosamente. Antes, cuando usted conoció un evangelio de pronto de fascinación, usted quería ser el superpastor que quería que Dios lo llevara a la luna, a Júpiter, a Estados Unidos y ser famoso. Ahora quieres que Dios trate con su corazón. ¿Sí me hago entender? Dice, guíame. En el 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios. ¿Sí ven cómo la misericordia lo va cincelando? Enséñame, guíame, inclíname, moldéame, inclina tu corazón a mis testimonios. Mire, esto ya es un cristiano más maduro. Aparta mis ojos, que no vean vanidad. ¿Usted recién llegado a la iglesia puede ser vanidoso? ¿Cuántos han sido vanidosos llegando a la iglesia? ¿Cuántos se han vestido para que la hermana soltera de la iglesia los vean? Usted tiene cara sospechoso, todos pasamos por esa. Hermanos, yo tengo unos hermanos que se casaron en los campamentos de jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos iban a la cosa espiritual, pero Señor, acuérdate que tu siervo necesita una esposa. ¿Y por qué? Pero esas vanidades fueron quedando en el camino. ¿Y cómo fueron arrancadas esas vanidades? A través de su misericordia. Ya le digo cómo. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios, aparta mis ojos de tu vanidad. Esto es una escalera de misericordia que Dios va ajustando, con aceites aromáticos. ¿Se acuerdan que les comenté? Va ajustando. Si usted lleva 3 domingos de venir a la iglesia, usted puede llegar, se le tolera que sea vanidoso. Pero si usted ya tiene 20 años en la iglesia, no se le tolera que sea vanidoso, ni siquiera con lo que usted sabe. Ni siquiera porque usted canta bonito. Bueno, 38, confirma tu palabra. Esto tiene que ver ya cuando uno comienza a andar en ese camino más maduro, que Dios va quitando ese montón de vanidades, vanaglorias de la vida, pretensiones del corazón, y solamente queda su palabra. Si me da la vida, viviré, si nos da la muerte, moriremos. Bueno, voy más allá. Quita de mí lo oprobio que he temido. Esto tiene que ver con una confianza, hermano. Dios me ha permitido orar por personas que parten de este mundo, y hay algunas que me han confrontado con mi realidad de la existencia. Cuando me dicen, pastor, yo quiero irme, yo anhelo estar con mi Señor, yo me quedaría por los hijos, por los nietos, por el esposo, por lo que sea, pero quiero irme. El anhelo de mi alma es la eternidad. Uno dice, wow, porque la Biblia dice, el hombre dará todo el rescate por su vida. O sea, va creciendo más en ese sentido de unirse al plan genuino de Dios. Quita de mí lo oprobio que he temido. He aquí que he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Primero lo limpió, le dio entendimiento, le dio sabiduría, lo fue limpiando hasta que llegó a este texto. He anhelado tus mandamientos. Y si yo quiero vivir por esto, tu justicia. Hay 2 pilares de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. El arca, esto ya lo estudiamos en el 2018, cuando estudiamos el tabernáculo. El arca tenía 2 querubines, que en el idioma hebreo uno era justicia y rectitud. Justicia y rectitud, y que miraban un rayito de luz que caía al libro de la ley. Entonces cada una de las acciones tenían que medirse con esto, con justicia y con rectitud, de acuerdo al libro de la ley. Y este
pilar se mantiene aún en el Nuevo Testamento. Cristo el justo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, nos ajustan. Esto ya lo estudiamos el año pasado, nos ajustan. Esta es la medida de Dios y Dios nos ajusta, nos nivela, nos calibra para satisfacer la justicia de la santidad de Dios. Bueno, se mantiene, pero miren ustedes que cuando conseguimos en el tabernáculo de David, ya en el templo de Salomón hay dos columnas. Una se llama misericordia y otra se llama gracia. En el Antiguo Testamento era justicia y misericordia. Voy al siguiente texto. Aquí dice, yo quiero suplir tu justicia. Ese es el todo de mi vida. Yo quiero ser vivificado para llenar los requisitos del Dios que me ama y me muestra una misericordia entrañable. Este texto que aparece aquí, esto es lo que quiero trasladar hoy. Venga a mí tu misericordia. Oiga, pastor, espérate. No estamos leyendo desde el primer texto que leímos, verso 33, enséñame, dame entendimiento, guíame, inclina a mí tu corazón, aparta mis ojos para que no vean vanidad, confirma tu palabra, quita de mí el oprobio y el temor. Estas son las mismas promesas que aparecen en Isaías 49. Un Dios formándome, guiándome, conduciéndome, mostrándome misericordia, mostrándome que yo solo no puedo. Es la misma misericordia que muestra Isaías 49. Mire, que en esta misericordia que Dios está mostrando aquí, termina en este pilar de la ley. Mire esto. Venga a mí tu misericordia, pero ya no es esa misericordia entrañable. Ojo con esto, sino que yo pueda ser vasija de misericordia. ¿Por qué una vez me salvó no me levantó? ¿Por qué una vez llegué a Cristo no fui arrebatado? Venga a mí tu misericordia. Por favor, vamos a ir a Mateo y ya volvemos a este texto. Mateo 5:7. Ayúdenme, ustedes que trajeron los lentes. Ayúdenme. ¿En qué momento me cambiaron la historia de ser objeto de misericordia a ser yo misericordioso? ¿Cómo puedo yo sentir una misericordia? Porque es que el domingo pasado les hablé que esa misericordia venía de Dios. Esa misericordia entrañable viene de Dios. ¿Me hago entender? ¿Qué parte de esa misericordia entrañable va a habitar en mí como vasija? Bienaventurados misericordiosos. ¿Qué es una persona misericordiosa? Es aquella que hace uso de la misericordia. ¿Y por qué es bienaventurado? Ayúdenme. El texto. ¿Usted cree que la naturaleza humana puede llegar a ser misericordiosa por sí misma? No. ¿Sí o no? No. Porque ya lo vimos en Isaías 49:15. Que aún la mamá se puede olvidar del fruto del vientre, que es la mayor de todas las misericordias. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo puedo yo llegar a ser misericordioso? Mire esto. Para usted enseñar, tiene primero que aprender. El pastor viene aquí y predica, pero usted venga mañana, usted ve desde el miércoles que tiene el diccionario aquí, que está escuchando a fulano, que ve este libro. ¿Y qué está haciendo el pastor? En este caso, para yo traerles el pan a ustedes. Yo voy y lo estudio su palabra, veo personas que tienen comentarios, que tienen interpretaciones, que veo la historia de la Biblia, veo todo eso, lo uno y traigo el sermón. O sea que cuando yo llego aquí, no solamente, no soy el super pastor, no, es una vasija llena de esa palabra que intencionalmente se llenó para venir a traerle el pan al pueblo.
La misericordia es igual. Usted no puede ser misericordioso porque usted no ha experimentado la misericordia de Dios, solamente ha visto la gracia. Dios por gracia me dio sabiduría, Dios por gracia me dio un talento, Dios por gracia me permitió finanzas. Pero no, esa es la gracia, pero no es sí experimentar una misericordia que sacude las entrañas de Dios. Discúlpeme el término tan humano. Esa misericordia, cuando yo la experimento, digo, no, yo soy el peor de los pecadores. Y Dios colocó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por mí. Eso sacude nuestra alma. Cuando yo entiendo esa misericordia, yo me convierto en portador de misericordia. Me vuelvo misericordioso cuando entiendo la misericordia de Dios. Un cristiano que no predica las buenas nuevas del Evangelio es un cristiano que no ha experimentado las misericordias. Porque es que te salvaron de la condenación eterna. Te salvaron del pecado circundante. Dios en su misericordia te salvó. Y si usted lo entiende así, hay un mensaje de urgencia de decirle a otros, Dios a mí me mostró misericordia en la cruz del Calvario. Pero si nosotros somos indolentes con los vecinos, con las personas, con todo el mundo, yo recibí su gracia, no entendí su misericordia. Su misericordia estaba oculta, era el nexo causal que les dije. ¿Me hago entender? Fue aquello que movió el amor de Dios que se mostrara en gracia. Pero yo no soy consciente con qué amor me amó el Padre. Por eso no voy a venerar esta salvación tan grande. Por eso no puedo ver las cosas en la perspectiva que Dios quiere que las vean. Estamos para extender el mensaje del reino de los cielos. Si no soy misericordioso, no puedo lavar los pies, no puedo ponerme la toalla y lavar los pies de mi hermano. Si no soy misericordioso, no puedo ver a mi hijo como un hombre necesitado de un encuentro real con el Señor Jesucristo. Solamente lo voy a colocar en el barquillo de los acusadores y una manzana se la pongo encima y tome. ¿Por qué? Porque no lo puedo ver como su verdadera necesidad, ni siquiera es de formación. Su verdadera necesidad es que se arrepienta de sus pecados. Si no entiendo la misericordia, voy a juzgar al borracho como alguien malo y perverso, que sí lo es. Pero puedo juzgarlo como alguien que está preso y que está huyendo de sí mismo, que está siendo cautivo de diferentes circunstancias, porque la luz de Cristo no lo ha alumbrado. Cuando la iglesia se vuelve misericordiosa, comienza a ver más hacia afuera que hacia adentro, a pastorearse más hacia afuera que hacia adentro, a ser mensajeros de buenas nuevas y no engordándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la iglesia no es de los perfectos, somos personas en un camino a la perfección, pero hay otros que necesitan que el mensaje de la predicación les llegue. Con ese mensaje de urgencia. Vamos al Salmo 119, 41, por favor. Venga a mí tu misericordia. Y esta palabra de venga a mí, lléname de. No es como cuando se utiliza que venía el ejército, sino yo soy una vasija de principio aquí que necesita ser llena de una misericordia. Yo necesito amar porque su naturaleza es amor. Yo no puedo amar como Dios amó, pero yo sí puedo aprender a amar. Yo no puedo tener la misericordia que Dios tiene con usted, hermano. No puedo, así sea un pastor, no puedo, porque estamos hechos del mismo material. Hombres a los cuales se le ha mostrado un destello de misericordia, pero sí puedo llegar a ser vasija para que a través mío, a través suyo, ese sea un canal de la misericordia divina a los demás. Como el samaritano misericordioso, el buen samaritano, en las manos del propósito de Dios, dijo, y movido a misericordia. ¿De dónde salió esa misericordia? ¿Quién la colocó ahí? Dios. ¿Usted cree que al sacerdote judío que pasó primero que el samaritano no conocía la misericordia de Dios? ¿Sí o no? ¿Quién era más proclive a conocer la misericordia de Dios? ¿El sacerdote o el samaritano? Y yo creo que sí la conocía. Y había una historia desde antes de entrar a Egipto de que la misericordia de Dios estuvo con ellos. Pero esa misericordia nunca habitó en el corazón de él. O no fue tan grande para
socavar los cimientos de su antigua naturaleza egoísta. Cuando Dios dice en Isaías 49:10, por la misericordia los voy a guiar y los voy a conducir, no solamente es una misericordia unilateral que Dios ha hecho todo, sino que quiere que en esa guianza y en esa conducción yo experimente todas sus misericordias con que me ha amado, pero también que yo pueda ser canal de misericordia para los que están conmigo en ese camino en el cual soy guiado y soy conducido. ¿Me llevan la idea? En el camino voy a conseguir compañeros. Usted sabe que es la palabra compañero, viene del latín compartir el pan. Y compartir el pan, la mejor de todas las expresiones es este. Pero yo no puedo compartir el pan si no tengo misericordia. La Biblia dice, amarás a tu prójimo. La palabra prójimo viene de próximo. Como a ti mismo, usted me puede amar a mí, gloria a Dios porque me ama, hermano, le amo en el amor de Cristo. Pero su primer llamado a amar es en casa. Porque usted puede jugar al pastor, discúlpeme, soy grosero en esto. Pero usted está llamado a honrar a su esposo y a su esposa. Porque hay hijos que se sujetan al pastor y no se sujetan al padre. Y su próximo inmediato no soy yo, discúlpeme. Su próximo inmediato ni siquiera es la justicia, ni siquiera son los agentes del orden, ni siquiera es el profesor. Su próximo inmediato es su hermano, su papá, su mamá, los que están bajo el mismo techo. Y a ellos hay que mostrarle una misericordia especial. Mi hermano, mostrarle misericordia a un hijo desobediente muestra de qué estamos haciendo, de qué estamos hechos. Mostrarle misericordia a un esposo que uno no sabe si es cabeza o es cola, porque es que se gollaron por cabeza, pero usted no le consigue las ovejitas al marrano. ¿Sí me hago entender? O sea, Dios dice que esta es mi cabeza, y cuando usted ve la cabeza se siente mocho sin cabeza. Mostrarle misericordia a alguien así es un hombre necesitado de andar en los caminos del Señor. Pastor, pero si está en la iglesia, pero no le ha resplandecido la luz de Cristo. El orden. David dijo, yo quiero ser vasija de misericordia. Eso es lo que él quería decir aquí. Mire, hermano, quiero llevar un poquito más adelante. En el Salmo 42, este Salmo 42, dice así. Si usted tiene una versión en papel, dice al músico principal. 42, no, estoy en la introducción del Salmo 42.1. Ahí dice un título, dice, mi alma tiene sed de Dios. Ese es el título del Salmo. Y hay una instrucción, ahí dice, hay una palabra masquil, en su masquil significa instrucción. Viene de la palabra machilín, que significa sabio. Es la instrucción de los sabios. ¿Listo? Dice, al músico principal masquil de los hijos de Coré. Mire, no tenemos tiempo para profundizar en esto. Yo les enseñaba el domingo pasado que hay 3 familias que son adoradores en el pueblo de Israel. Uno son los hijos de Coré, que eran los que componían la melodía, los que guardaban ese estatuto en la melodía. Los hijos de Asaf, que eran los rockeros los que le ponían el swing. Los músicos, los del arpa, ¿me hago entender? El músico principal siempre era de los hijos de Asaf. Era el que instrumentalizaba lo que hacían los hijos de Coré. Yo no lo podría explicar mejor que ustedes los músicos, pero permítanmelo hacerlo. La osadía. Y estaban los hijos de Jedutún. Los hijos de Jedutún eran salidos de toda lógica, porque la Biblia dice que ellos profetizaban en el Shelat, en los intervalos de la canción. Y los hijos de Jedutún eran aquellos que dice que profetizaban cantando. Ese hermanito que se acabó la pista y él siguió.
y sigue activo, tiene sus sentimientos, su cuerpo por un lado y su mente por el otro. En la iglesia siempre van a estar los hijos de Coré, que son esos pasivos como un violín. De pronto están los de Asaf, que son armónicos, de pronto como yo que canto himnos de esos que todavía tengo un himnario de esos antiguos, y yo creo que canto bonito. Bueno, lo importante es la fe. Y están esos hijos de Jerutún, que tenían ese no sé qué, no sé dónde, que todo lo volvían festividad. Pero mire que en este salmo se destacan los hijos de Coré. Usted en Éxodo consigue quién fue Coré. ¿Alguien se acuerda quién fue Coré? Hay un título que dice la rebelión de Coré. Se levantó contra el orden establecido por Dios, que era Abraham y Moisés. ¿Por qué? Porque a Coré no le parecía quién tenía que ser la autoridad. Créame que usted y yo no somos mejores que Coré, porque es que a Dios se le ocurrió salvar un pueblo con un sacerdote infiel y un tartamudo gobernando. ¿Cierto que no cuadra? De ninguna manera. O sea que no hubiésemos sido mejores que Coré. Y cuando Coré se levanta, sucede un castigo. Se abre la tierra y se tragan aquellos los de las rebeliones. ¿Y sabe si se tragaron a los que estaban en rebelión, de dónde salieron los hijos de Coré? De los que estaban en rebelión contra el orden establecido, Dios le plació que los hijos del que armó la rebelión no murieran. Esto me raya el coco, discúlpeme el término. Que siendo malos, mereciendo juicio, Dios los salva. ¿Dónde quedamos nosotros? Sí, me llevan la idea. Y no solamente los salvó, sino que ahora son los que escriben las canciones por encargo de David, canciones para el santuario. Es que la Biblia dice que Él me sacó del lodo cenagoso y puso mi pie sobre Cristo, sobre la peña. O sea, esta misericordia me raya todo mi intelecto. Y mire que lo que ellos expresan en este salmo, no solamente experimentan esa misericordia, porque es que, mire hermanos, hay una forma de pensar en los hebreos, que cuando ellos escuchan la palabra de Dios, Isaías 41 o Isaías 49, ellos desgarran sus vestidos y dicen, Señor, es que no entendemos de esta misericordia, y se van al muro de los lamentos, lamentan sí por la Jerusalén, que fue destruida, pero también lamentan por la condición de ellos de defraudar a un Dios de misericordia, una misericordia que no tiene medida, y ellos tan torpes han sido que no han podido entender. Ellos dicen, Señor, juzga mi alma. Porque es que los hijos de Coré, ¿cómo? Después de que usted ve que eran dignos de muerte, les encomiendan mantener la luz prendida. Me refiero a la adoración, a la fuente de la adoración, a hacer lámparas en el lugar de adoración. Es que, discúlpeme lo carnal que pueda yo llegar a ser, hermano. Es que si se portan mal, yo a mucho que barran la iglesia. Discúlpeme, pero es que no los puso a barrer, los puso adelante a adorar a Dios. ¿Qué misericordia es esta? ¿Con qué misericordia estamos jugando nosotros cuando creemos en despreciar lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario? Mire, dice, como siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Esto habla de David cuando estaba en el monte y quería bajar a donde estaban los torrentes de las aguas, hermano. Y esto no lo escribió David, esto lo escribieron los hijos de Coré. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sabe usted por qué ellos ya no eran sola? Esto lo vimos el domingo pasado, ya no solamente adoraban, sino como dice el Salmo 77, fueron adoración. Ya no solamente adoraban, sino, Señor, toda mi vida la rindo a ti. ¿Por qué? Porque fue hombres que se les mostró una misericordia salida de toda lógica.
Mis hermanos, cuando yo tengo un acta de decreto terrible del cielo hasta aquí, ese es mi acta de decreto, todas las cosas que he hecho mal, y Cristo llega y se coloca entre esa acta de decreto y mi persona, yo puedo ver su acta de decreto sin espelucarme. Yo puedo mostrarle misericordia a usted. ¿Por qué? Porque es que si Dios ve el acta de decreto que me dé la contraria, hermano, o sea, pero cuando yo veo esa misericordia que Cristo echó sobre él todos los pecados, nuestras rebeliones e iniquidades, porque todos nos descarriamos como ovejas que no tienen pastor, eso me hace ver a mí tan pequeño que cuando otro me puede llegar a defraudar, yo digo, no, como le dijeron a Juan en el Apocalipsis, levántese Juan, porque usted es consiervo mío, y se lo dijo un ángel. Ahora yo para decirle a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, levántese esposa, porque somos consiervos y a los dos se nos mostró misericordia, somos alumbrados por la misma fuente. No es que yo aquí me alumbraron a mí, yo le di un poquito a usted, porque hay gente que se cree el sol y que los otros reflejan la luz. La luna, no, a los dos se nos mostró misericordia, levántese. Voy a ir más allá. Quiero terminar este tema hoy. Mis hermanos, ¿y cómo Dios hace para mostrarnos esa misericordia? Revelándonos nuestro propio corazón. Yo quiero llegar a Apocalipsis 11:1. Este es Juan en la isla de Patmos, en la visión del Apocalipsis, dice así: entonces me fue dada una caña semejante, no era una caña, era semejante a una vaga de medir, no era una vaga, era semejante, no quiero entrar en eso. Y se me dijo, levántate, primero, mira el templo. Dentro del templo, ayúdeme, mire qué, y dentro de la casa, mire a los que adoran en él. Aquí hay unas diferentes clases de medida, porque hay diferentes clases de misericordia. Discúlpeme si soy pretencioso. Yo sé que hay muchas personas que conocen la Biblia mejor que yo, y que tienen un carácter mejor que yo, que tienen de pronto mejor experiencia que yo, que tienen vínculo. Pero me plació llamar un hombre ordinario llamado Pedro. Dios mostró misericordia con Pedro. Disculpe esto, porque esto es una injerencia mía sobre la Biblia, que de pronto con Juan de una vez culto. Porque Pedro venía de hablar con los pececitos, de pecar. Tenía aflictos en la casa. Y el Espíritu Santo trató al uno y trató al otro. Si me pueden escoger, escojo a Juan, porque yo soy malote y me voy de pronto por lo que lo ve. Pero Dios levantó a un Pedro y también le hizo su hijo. Cuando alguien Dios le usa, Dios puede utilizar una borra, mis hermanos, o allá en Número 23 una borra habló, y habló un profeta y habló una borra. El profeta estaba equivocado y la borra conocía el plan de Dios. Si me parece usted semejante cosa, pastor. El profeta llamaba a Balán y la borra, pues no sé cómo se llamaba, pero Dios usó esa borra en ese momento. Discúlpeme el término. ¿Quién tenía mayor misericordia? Dios había venido tratando el profeta. Dios a los que estén en su casa los levantó, los unió a su templo, los unió a su templo. Hay una iglesia, pero no porque la iglesia no es, sino porque la grande especial, esa misericordia especial que Dios levantó un templo a Jehová. Los unió a su templo, y aquí una misericordia más. Estando en la iglesia, le dice, sube a cantar. ¿Quién tiene mayor misericordia? Punto. Estoy explicando muchas cosas sobre el texto, discúlpenme. ¿Quién tiene mayor misericordia? Que llegó al templo o que está en el altar. ¿Quién era más denegado? ¿Moisés o Josué? Pues Josué
llegó a un cierto punto, Dios no hablaba cara a cara con Josué. Perdóneme, hacer diferencia a misericordia de Dios con este hombre llamado Moisés, el cual se reveló cara a cara. Fue impresionante. Ya no es la misma misericordia de asistir a culto a estar aquí en el altar. Pero esta misericordia en sí lleva una responsabilidad. Ah, bueno, pero yo estoy en el altar, sí, pero póngale cuidado aquí. Yo estudio el texto y le pido al Señor en oración que su palabra va a ser un día segura. Su palabra es un día segura para mí como predicador. Disculpe esto. Otra cosa es yo estar aquí. Yo tengo la palabra. Yo no necesito aprender que es el don sola, sin nada de esas cosas, ni algo, hermano, que entre, que no entre, que está abajo, o sea, yo necesito todas las competencias. Yo estudio la palabra, busco la guía del Espíritu Santo y listo, expongo su palabra. Aquí tiene que saber la palabra como los hijos de Coré. Si no entender, para escribir, para cantar. Segundo, tiene que ser como los hijos de Zap, que tenían otra misericordia especial. Y para que usted no se una en la vida de que sea como Dios de Jesús. Es otra misericordia especial, porque si a mí me ponen aquí, yo le voy a abrir brazos como los hijos de Coré. ¿Sí me van a entender? El que más arriba esté, más misericordia se le ha mostrado. Me llevan de allá. Y aquí, eso es lo que dice el Señor. Los van a venir. Cada uno de las medidas que tienen, les van a ayudar con la misericordia y cada que el Señor tiene para contigo que estás aquí, habiendo 70,000 personas en Pamplona, tú eres especial. Lo fue midiendo, pero mire, cuando esa misericordia pero al pato que está fuera del templo de Dios, aparte, no lo miras, porque ha sido entregado a los hijos. Y en esta situación, si es en el templo, ni el restaurante. Pero si estás ahí, el Señor te ayude. No con juicio y con Padre. Ahora necesito que seas recíproco esa misericordia y seas misericordioso. La primera misericordia que yo tengo que tener es con mi alma. Porque Dios no sufre con mis desatinos, con mis pecados y mis rebeliones. ¿Sabe quién va a sufrir? Mi alma. Los caprichos de mi alma me van a llevar por el camino del sufrimiento. Quiero terminar. Mis hermanos, Cantares 4:16, voy a obviar 2. Dame 3 minutos, por favor. Cantares 4:16 dice: levántate, Aquilión, y ven austro. Esto habla de los dos vientos, del sur y del norte. Dice: levántate, Aquilión, y ven austro. Sople sobre mi huerto. Desprenda sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Mire esto, hermanos. En su misericordia Dios le dice a los vientos, porque a él todo le obedece, sople sobre el alma de Carlitos. No, que él se cree súper predicador, sóplego, vaya que le rajen la barriguita, que la iglesia sin él puede seguir. ¿Cierto? Y yo que me creía con pretensiones, el Señor dice: mira, tú estás en el hospital del mundo, sí. Sople sobre el alma, sople sobre la iglesia, sople sobre ese al cual yo escogí, le mostré misericordia, porque cuando soplen se van a ir las vanidades, las hojarascas, los henos, todo eso que no edifica, que ha hecho un altar de todas sus pretensiones y quedó solamente el sacrificio de Cristo. Y mire por qué el Señor manda los vientos que soplen. Dice: levántate y ven austro, sopla sobre mi huerto. Mi huerto, para este ejemplo, acuérdese que es la iglesia. Sople sobre los que son míos, sobre la iglesia, sobre los que están en el templo, los que están en el altar y sobre los que adoran. O sea, todos nosotros, dice: sople.
Despréndanse en sus aromas. ¿Ustedes qué creen que dice aquí el texto cuando dice desprendan sus aromas? Mi hermano, cuando uno pasa un momento que va para el quirófano, uno se vuelve, si no se ha convertido, se convierte. Se acuerda de todo eso que usted ve en History Channel, de que no se levantaron, de que se murió, de que se cayó, de que le hicieron mal, cualquier cantidad de cosas que usted ve en internet. Cuando el avión se va cayendo, hermano, el que no es convertido se convierte. ¿Sí me hago entender? Sopla sobre mi viento y uno se bota de rodillas al Señor, hermano. Todos hemos pasado por esta. Yo sé que todos hemos pasado por esta. Cuando mi chequina estaba en la incubadora, cuando mi esposa no reaccionaba, yo también miraba al Señor, ya va que baje con los chinitos. Y Señor, me boto de rodillas, Señor, tenga misericordia, tenga misericordia. Y mire, hermanos, eso desprende unas aromas. Estos vientos del norte y del sur desprenden unas aromas, hermano, que uno dice, he experimentado una misericordia especial del Señor. En medio de los problemas del alma y esos problemas de depresión, he podido decirle, Señor, yo no soy suficiente. Desprendan sus aromas, y mire esto, ayúdenme. Ay, Señor, yo quería, Señor, Dios puede decir, esa es la adoración que me agrada. No necesito que cante, que dance con el pandero, no necesito que diga cosas poéticas, simplemente de pronto como aquella que ungió con su cabello, lo único que tenía, lo más preciado de la mujer en aquel entonces, porque era su honra, los pies del maestro. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Si yo mío da el testimonio en la iglesia, en la universidad, en el trabajo, aquí estoy. No soy el super predicador, pero el que se me cruce, le voy a decir que hay una obra que Cristo quiere hacer. Dice, y venga mi amado y coma de su dulce fruta. Ah, te huele a cielo, pero está en el hospital, pero está desprendiendo aroma. Con esto termino. Jeremías 48:11. Permítame terminar este tema de hoy porque necesitamos avanzar. Llevamos 6 meses. 48:11, mire esto. Quieto estuvo Moab desde su juventud. Aquí hay una figura preciosa. Sobre su sedimento, hagan de cuenta una molla, discúlpenme el término, que tiene lo que abajo llaman gasupia, un asiento cuando hacían el vino. Discúlpeme, pero eso es lo que quiere decir el texto. O sea, puede que yo no entienda el término molla porque no está aquí, pero eso es lo que quiere decir el texto. Desde su juventud, sobre su sedimento estuvo reposado. Es alguien que conoce, pero está ahí engordando. Dice, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, se quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. Algunos textos dicen, por tanto, su olor es fétido, porque cuando dice aquí su asiento, son heces, es podridumbre, el barro, es lo que se echó a perder. En el corazón hay una parte que todavía no se le ha entregado al Señor, que cuando se mueve por nuestras emociones o nuestras malas decisiones, va a hacer oler todo el perfume del perfumero, como dice el libro de Eclesiastés. Una mosca en el perfume, una mosca echa a perder el perfume del perfumero. Había un oficio en el Antiguo Testamento que se llama trasvasadores. Cuando estaba haciendo el vino, había una persona que día a día tenía que trasvasar desde este, que tiene 15 días, a este. Ahora va a tener 16. El de 14 días a 15. ¿Qué permitía eso? Que cuando llegaran a la madurez, ya iba a estar bastante decantado. Aquí el texto no podemos profundizar en él, pero dice que viene espada contra el pueblo. ¿Por qué? Porque estaban reposados, siendo gente que había experimentado misericordia, que venían de una raíz de Abraham, de un bracito de las raíces de Abraham, habían experimentado misericordia, pero estaban reposados. No conocían de misericordia, habían recibido gracia, pero no hacían uso de misericordia con nadie. Entonces, así como en el libro de Cantares dice, se va a levantar el viento del norte y del sur para que
puedan orar a Dios, Él dice, vienen tus trasbocadores, vienen tus trasvasadores y van a comenzar a trasvasarte de una tierra a otra tierra, pero cada vez que pases por esos procesos donde tienes que ser conducido, va a quedar el sedimento, el sedimento. Creo que en el caso mío, Dios ha dejado unos sedimentos que yo pensé que yo no podía dejarlos atrás. Yo era enfermo por la cantidad de libros. Una vez no teníamos para pagar una casa grande, tocó botar todos los libros. Y Dios machacó mi intelecto, porque eran camiones de libros, camiones. O dormían los libros dentro de la casa o dormía yo. Muchas veces opté por dormir afuera, que ellos estuvieran protegidos. Así mismo maquinaria, chip integrado, un montón de cosas. Y esas eran las pretensiones de mi corazón. Pero Dios comenzó a sedimentar y eso quedó atrás. Los odios, los rencores de que yo quedó atrás. De que me aman, no me aman, quedó atrás. Ya al final no queda sino el aroma. El aroma. No, que no me gusta. Eso va a quedar atrás. En última instancia lo que dijo David, muéstrame tu misericordia, porque tus estatutos es lo único que me hace vivir. Cuando usted pasa por los procesos, ¿sabe qué están haciendo? Sedimentación se queda, lo están moliendo, le están mostrando misericordia para que usted sea un canal de misericordia, primeramente para su vida y desde ahí al resto de las personas. No podemos seguir más inclinados su rostro. Padre, en el nombre de Cristo, hoy queremos pedirte perdón. Porque la mayor de todas las misericordias que podemos mostrarle a las personas es mostrarle el camino del Evangelio. Y si hoy vienes, Señor, a trasvasar nuestra vida, de pronto sí tenemos sedimentos. De pronto no tenemos el aroma para que su amado lleve el fruto, disfrute el fruto. Padre, si en tu misericordia tú estás midiendo mi altar, la casa de Dios, los que adoran, hemos aquí. Pero si te suplicamos misericordia. Aquellos que en rebeldía se han olvidado de su Dios, del Dios de su juventud, del primer amor, muéstranos misericordia. Aquellos que hemos escogido los segundos, los afanes de este mundo, olvidando con qué misericordia y con qué amor nos amó Dios. Señor, muéstranos misericordia. Queremos las bienaventuranzas de ser misericordiosos, primero con mi alma, para no decir como dijo David, mi alma está hastiada del mal. Perdónanos, permítenos arrepentirnos, permítenos esa gracia de dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. En el nombre de Cristo, Señor, escucha tu pueblo, tu iglesia, escucha mi alma, Señor, porque todos somos hombres necesitados de esas misericordias especiales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, Dios me les bendiga. Que el Señor añada bendición sobre su vida. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en la iglesia, en la Biblia hay un principio que dice así: cada uno dé como haya propuesto en su corazón. Hágalo sin tristeza y sin necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Dios ama al dador alegre, que te da con alegría. Lo puede hacer allá en ese baulito. Dios te bendiga. Saludes en el amor del Señor.